es la mañana en el continente americano. Cuando atardece en Europa y cae la noche en Asia. Así despierta el continente americano y transcurre el día y la noche en el resto del mundo. La mañana. De una epidemia de sarampión que se dispara. La Organización Mundial de la Salud ha advertido que en el 2019 se ha cuadriplicado el número de casos en el planeta en relación con el mismo periodo en el año pasado. En África el aumento es del 700%. La OMS ha señalado que se han presentado brotes de esta enfermedad en países como Ucrania, Tailandia, Filipinas, Etiopía, Sudán y en la República Democrática del Congo, causando muertes, especialmente en niños. Situación que se la atribuyen en parte a la expansión de los movimientos y grupos antivacunas. En Estados Unidos el sarampión se ha vuelto también a convertir en una preocupación. Desde octubre del 2018 se registra una epidemia de enfermedad en Nueva York, en una comunidad judía. Justamente la semana pasada las autoridades decretaron de carácter obligatorio las inyecciones contra el sarampión en la Gran Manzana. Estamos en Buenos Aires, en Argentina, a Ricardo Teijeiro. Él es infectólogo de la Sociedad Argentina de Infectología. Un buen día para usted. Gracias por estar con nosotros aquí en la mañana de NTN 24. Muy buenos días. ¿Cómo les va? Doctor, no es una cosa exclusiva del norte de América, hablando ya de nuestro continente. ¿Cómo está la situación en países de la región? Bueno, los países de la región están sufriendo justamente lo que ustedes decían, este aumento de casos por la susceptibilidad de la gente. Nosotros tenemos una cantidad de susceptibles por no estar vacunados y no haber tenido contacto con el virus. Pero bueno, hay países como Venezuela, como Ecuador, como Nicaragua, como Brasil y justamente también Estados Unidos. Ustedes comentaban que en Nueva York hay un grupo extremista judío que no usa vacuna y que están teniendo algo de 300 casos. Consideremos que esta es una enfermedad altamente contagiosa entre pacientes susceptibles, con grave morbimortalidad en los niños pequeños. Ahora, entonces, bueno, todos estamos sufriendo en la región este problema. Justamente hablando de este caso de Nueva York, movimientos antivacunas que responden a una situación cultural, en muchos casos religiosa. ¿Qué se hace para esto, doctora? ¿Alguna forma de reemplazar la vacuna para evitar los efectos y el contagio del sarampión? No, es imposible. Este tipo de enfermedades tienen una sola posibilidad de la prevención y es la vacuna. La vacuna es altamente efectiva. Casi llegando al 100% de los vacunados tienen anticuerpos, no tiene riesgos, tiene efectos adversos que en general son leves, puede producir un símil de enfermedad pero sin riesgo, puede producir fiebre, dolor local y no mucho más que ello. Y los movimientos antivacunas también van creciendo porque al no haber enfermedad, la creencia de que si no hay enfermedad circulando no se van a contagiar. Y es todo lo contrario, porque al no usar la vacuna lo que estamos provocando que la gente no tenga anticuerpos y que pueda reemerger este tipo de enfermedades. Acá en Argentina nosotros tuvimos un caso hace muy poco de un viajero ruso que llegó a nuestro país cursando la enfermedad y de ahí aparecieron 3, 4 casos satélites que se contagiaron. Ese es el gran riesgo. Los efectos más graves de una persona que ha sido contagiada con sarampión y preguntarle si hay quizás mayor repercusión en niños cuando les da de niños o de adultos, o es lo mismo. No, en los niños lo que vemos es complicaciones severas como complicaciones neurológicas por el virus de sarampión, como complicaciones respiratorias que lo pueden llevar a la muerte a un niño. En un adulto no vemos tantas complicaciones neurológicas, sí respiratorias. Pero estas son enfermedades que muchas veces en los niños pequeños pueden llevarlo a la muerte. Estamos hablando de entre un 7 y 10% de los pacientes pequeños que cursan la enfermedad. Vamos a agradecer al doctor Ricardo Teijeiro, infectólogo de la Sociedad Argentina de Infectología. Ha estado con nosotros aquí hablándonos de este tema que está preocupando al mundo entero, el sarampión, que se ha disparado los casos en este 2019. Gracias y un buen lunes para usted. Igualmente para usted.
Inmediatamente hacemos un recorrido por la agenda informativa de lo que es noticia en la Unión Americana. Hablamos del presidente Donald Trump, que fue uno de los primeros en expresar solidaridad por estos atentados registrados horrorosamente en Sri Lanka. Estados Unidos ha confirmado que varios de sus ciudadanos se encuentran entre las víctimas. La noticia inmediatamente con Emiliana Molina. Emiliana. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues entre los fallecidos, las autoridades han confirmado que hay al menos 12 extranjeros con doble ciudadanía estadounidense y británica. La policía confirmó que hasta el momento hay al menos 290 fallecidos en total y alrededor de 500 heridos en estos atentados coordinados a 3 iglesias católicas y varios hoteles en el domingo de Pascua, el día más importante de esta Semana Santa. La comunidad internacional repudia los hechos y pide respeto a la libertad religiosa, entre ellos el mandatario estadounidense Donald Trump y la líder de la Cámara Baja, Nancy Pelosi. 138 personas han sido asesinadas en Sri Lanka, con más de 600 severamente heridas, en un ataque terrorista a iglesias y hoteles. Los Estados Unidos ofrecen sinceras condolencias al grandioso pueblo de Sri Lanka. Estamos prestos a ayudar. Hoy los devastadores ataques en Sri Lanka llegan cuando el país ha trabajado duro para reconstruir un futuro común después de años de guerra. Nuestros pensamientos están con los heridos y con las familias de aquellos asesinados en los ataques del domingo de Pascua. De hecho, este domingo se filtró un memorándum donde aseguraban que las autoridades de Sri Lanka conocían de antemano de estos posibles atentados, donde recibieron un previo aviso. Altos funcionarios criticaron a las autoridades asegurando que son culpables de la incompetencia y negligencia. De hecho, el día de hoy, lunes, las autoridades encontraron también 87 detonantes en una estación de autobuses en la capital de esta isla, Colombo. Esa es toda la información que tenemos desde Washington. Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. El presidente de Argentina, Mauricio Macri, y su homólogo de Bolivia, Evo Morales, mantienen hoy una reunión en Buenos Aires para estrechar lazos económicos, comerciales y culturales. Ambos van a discutir, además, sobre Mercosur. En calidad del presidente pro tempore del bloque comercial, Macri va a proponer en la próxima cumbre de jefes de Estado una profunda reforma que contemple cambios de aranceles, mecanismos de negociaciones con otros bloques económicos. El mandatario argentino quiere además menos burocracia y mayor dinamismo. La oposición al régimen de Ortega en Nicaragua estudia si participa o no en una nueva reunión con el gobierno convocada por el representante del Vaticano y el de la Secretaría General de la OEA como testigos y acompañantes de la accidentada mesa de diálogos. Las conversaciones que buscan poner fin al año de crisis sociopolítica han estado en el congelador después de que el Ejecutivo violara estos acuerdos pactados anteriormente y reprimiera en días recientes las manifestaciones antigubernamentales. Un bebé de 2 meses ha muerto tras una emergencia médica a bordo de un avión de la compañía Air Asia que cubría el trayecto entre la capital de Malasia, Kuala Lumpur, y la ciudad de Perth, en Australia. Así lo confirmó la aerolínea. Un portavoz de esta aerolínea asiática de bajo costo señaló que la policía y un equipo de médicos esperaron en el aeropuerto de Perth la llegada de este avión en la mañana de lunes para poderlo asistir. Pero se confirmó su muerte. Las autoridades australianas están investigando este incidente sin aportar más detalles sobre este caso. Los egipcios votan hoy por el último día en el referéndum sobre las enmiendas constitucionales. Si estas son aprobadas, permitirían, entre otras cosas, al presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi permanecer en el poder hasta el año 2030, si es elegido para otro mandato. Los colegios electorales han abierto hasta el lunes a las 9 de la mañana, hora local, y según lo previsto, van a permanecer hasta las 9 de la noche, cuando van a cerrar los más de 10.000 colegios electorales habilitados para esta jornada de hoy. En Japón, la Fiscalía de Tokio ha presentado una nueva acusación formal contra el expresidente de Nissan Motor y Renault, Carlos Ghosn, por el supuesto desvío para uso personal de unos fondos de fabricante nipón a través de una empresa con sede en Omán. La nueva acusación formal se suma a las otras 3 que ya pesan contra este funcionario. El empresario de 68 años fue arrestado por primera vez en noviembre pasado.
acusado de abuso de confianza, de haber ocultado a las autoridades financieras compensaciones millonarias. En Venezuela se ha llevado a cabo la tradicional quema de Judas, que se realiza cada domingo de resurrección. Los ciudadanos han salido a las calles, han quemado estos muñecos que representaban distintos factores de la crisis actual. En Caracas, Oliver Fernández nos reporta. Oliver, un buen día. Un buen día para ti, Ruth. Un placer saludarte desde la capital venezolana. Así es, este domingo durante todo el día se llevó a cabo esta tradición que ya tiene muchos años en Venezuela, que consiste en quemar simbólicamente a aquel dirigente político o aquella gestión que no se haya cumplido a cabalidad. En esta oportunidad, Ruth, el muñeco más quemado fue Nicolás Maduro y su tren ejecutivo. Se dejó ver por las distintas urbanizaciones de la capital venezolana, así como también en el interior del país. Los ciudadanos dejaron prácticamente volar la creatividad y en medio de las calles pues colocaron a estos muñecos que fueron quemados durante prácticamente todo el día. También, por ejemplo, por poner un ejemplo, quemaron simbólicamente al exministro de Energía Eléctrica. Recordemos que, bueno, el país ha sido golpeado por la crisis eléctrica en los últimos días, sobre todo en las últimas semanas, donde prácticamente el país entero ha quedado a oscuras. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, también ha reaccionado a la quema de Judas, ha dicho que los venezolanos están conscientes y claro cuál es el Judas más quemado, porque ha sido el que más ha, de alguna manera, traicionado al pueblo venezolano. Pero vamos a ver entonces lo que dijo el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, y también un poco cómo la gente salió a las calles a quemar a Judas. Cada domingo de resurrección en Venezuela es una popular tradición la quema de Judas. Hoy los venezolanos sabemos quién será el Judas más quemado en todo nuestro país. El traidor más grande de la historia de Venezuela, que sumió nuestra patria en la tragedia que hoy vivimos. Todos aquí en llamas, yo Judas el usurpador, asumo que soy ilegítimo, colombiano de nacimiento, cubano de convicción, farsante, corrupto, violador de los derechos humanos y nunca trabajador. Me quemo y se queman todos conmigo porque son traidores como nosotros no hay. ¡Maduro! Ruth, la quema de Judas es prácticamente una acción de protesta que se ha llevado a cabo en el país durante muchos años y precisamente este lunes continuarán las protestas en Venezuela, en las orillas del río Guaire. La coalición de lo que significa el sistema eléctrico nacional y también Hidrocapital, algunas personas pues protestarán por la falta de agua en Venezuela y también frente a la Cruz Roja el día de hoy la coalición sindical de salud protestará para exigir a este organismo acciones claras en cómo será la repartición o la distribución de la ayuda humanitaria que ha ingresado al país. Es la información que nosotros podemos aportar a esta hora desde Caracas. Volvemos contigo a la mañana de NTN 24. Oliver, gracias por tu reporte. Ahora citamos la tragedia que se ha registrado en Colombia. Un deslizamiento de tierra sorprendió a los habitantes en una vereda del departamento del Cauca, en el suroccidente del país. 18 personas han sido encontradas sin vida. Al menos 12 permanecen desaparecidas. El presidente Duque ha visitado la zona, ha ofrecido ayuda para las familias afectadas. Estamos en el lugar de la noticia con Ingrid Tovar. Ingrid. Hola, pues les quiero contar que el lugar de la tragedia, la vereda Portachuelo, está ubicada exactamente a pocos metros de la vía panamericana, el eje vial más importante del suroccidente del país, comunica al sur de Colombia con Ecuador y por supuesto con el resto del país. La tragedia fue en este punto, hasta el momento se habla de 18 personas que perdieron la vida, por lo menos de 10, 12, incluso hablan de muchas más personas desaparecidas.
Las viviendas estaban en la parte alta de esta montaña, la montaña Broncoso. Esta montaña, después de varias horas de lluvia, no pudo con la cantidad de agua absorbida en la tierra, cedió. Vinieron las viviendas al piso y aquí han llegado algunos familiares precisamente a buscar a sus seres queridos. Señor, regáleme el nombre y apellido, por favor. Pedro Hermes Bolaños. Don Pedro Hermes, nos contaba usted hace un momento que perdió a 8 personas. Usted no estaba en su casa. ¿Quiénes estaban en su casa y a quiénes han encontrado? Yo en el momento, en la noche que pasó esto, yo no estaba en la casa. Ahí murió la mujer, la hija y el resto de familiares de ella. Una sobrina de ella, una hermana, los papás de ella. Tengo, de la familia de ella hay 5 desaparecidos, que en el momento no lo hemos encontrado. Apenas encontramos 3, las 2 menores y ella. ¿Su niña de qué edad? Mi niña tenía 7 añitos de edad. ¿Encontraron ya el cuerpo? Ya sí, el cuerpo sin vida, ya ella, la mamá también y a la sobrinita de ellas también. El resto no hemos podido localizar a nadie más porque no se han manifestado la alcaldía ni nada a colaborarnos aquí para el rescate de ellos. No han hecho presencia, la verdad no han hecho presencia. Quedaron de que a las 6 de la mañana estaban aquí ayudándonos, pero no, en el momento que nadie se ha presentado. Parece que nunca fueran a tener un dolor como el que lo sentimos en estos momentos. Don Pedro, familiares desaparecidos, amigos desaparecidos, vecinos. Sí, vecinos también, hay 8 desaparecidos, vecinos, hay niños menores de edad, hay 2 niños menores de edad también que están desaparecidos. Para la parte de atrás también hay 4, también vecinos que vivían en la parte de arriba que tenían su casa, también se las trae, tampoco lo han rescatado. Don Hermes, muchas gracias, nos solidarizamos por supuesto con usted, con su familia, y aquí estamos haciéndoles el acompañamiento para tratar de que se trabaje rápidamente y arduamente para dar con el paradero de estas personas desaparecidas. Como ustedes pueden ver, hasta este lugar muy temprano ya llegaron algunos vecinos, algunas personas con palas y con picos para tratar de poco a poco ir removiendo la tierra y poder dar con el paradero de las personas que no se han encontrado. La tragedia ocurrió este domingo de Resurrección aquí en la vereda Portachuelo, en el suroccidente colombiano, y enluta en este momento 18 personas, al menos 12 más estarían desaparecidas. Habitantes de Rosas que tienen familiares en Portachuelo pasaron la noche intranquilos ante la incertidumbre de sus seres queridos. Claro, mi papá tiene 78 años y mi mamá tiene 76, ya no pueden caminar, ¿no? Están ahí. Entonces queremos que los reubiquen, que no pase lo que siempre ha venido pasando, que los sacan 2 o 3 meses aquí al pueblo, les pagan arriendo y como ya no tienen más cómo pagar arriendo, la gente vuelve y reintegra sus casas. El alcalde de Rosas aseguró que se conocía la inestabilidad del terreno, pero el municipio no cuenta con los recursos para la reubicación de las familias de Portachuelo. Se les ofreció un albergue temporal lejos de nuestro municipio, pero era lo que en el momento nosotros inicialmente podíamos operar o ofrecer para ellos. La Junta de Acción Comunal de la vereda Portachuelo entregó un censo de 92 familias ubicadas en zona de alto riesgo de deslizamiento. A pocos metros de este lugar hay maquinaria pesada que está quieta en este momento, está parada esperando que se venga precisamente a hacer la remoción por parte de expertos y poder mover las toneladas de tierra y seguir buscando a las personas desaparecidas. Esta es la vía panamericana, como les decía hace un momento, el eje vial más importante del suroccidente colombiano y que en este momento tiene paso restringido a un carril precisamente para tratar de movilizar a las personas y la gente que tenga que mover mercancía por esta zona y que no queden bloqueadas. Esta casa que ustedes ven aquí, milagrosamente podríamos decirlo, está en pie, está con un pequeño cerramiento de cinta amarilla por prevención y como ustedes pueden ver todo el lodo, el resto de la tragedia de las viviendas pues quedó de este lado de la casa y justo fue en este lugar donde se encontraron los 18 cuerpos de las personas que han sido encontradas hasta el momento. Nosotros estaremos muy atentos y les estaremos llevando toda la información desde aquí, desde el departamento del Cauca, en el suroccidente colombiano. Ingrid Tobar, NTN 24. Gracias. Bueno, ya los españoles están en la recta final para las elecciones generales de este próximo domingo. La mayoría de encuestas están dando como ganador al actual presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, socialista, pero con un porcentaje del 30% de los votos, lo que no le permitiría gobernar en solitario. En Madrid, el reporte lo tiene Marcelo Moncayo. Marcelo. Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos ustedes en la mañana, amigos televidentes. Hoy arranca la última semana de la campaña electoral en España de cara a las próximas elecciones generales de este 28 de abril, en donde alrededor de 37 millones de votantes podrán escoger a sus nuevos legisladores y estos a su vez al nuevo presidente del gobierno.
En las últimas horas han continuado los mitines. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en todas sus intervenciones ha sacado a relucir lo que él considera son sus logros de estos 9 meses que lleva en el Palacio de la Moncloa. Estas elecciones, lo ha dicho antes Chimo, van de eso. Si queremos avanzar o queremos retroceder. Y avanzar para los socialistas es avanzar en justicia social, es avanzar en convivencia, es avanzar en limpieza política. Y retroceder, que es lo que propone el bloque de la involución, las 3 siglas de la derecha, significará más recortes y mayor desigualdad, la vuelta de la corrupción y el enquistamiento de la confrontación territorial y la crispación política en este país. Y eso no lo queremos. Queremos que España mire al futuro, que pase pantalla, que no vuelvan los malos hábitos que dejamos atrás como consecuencia de la moción de censura. De su parte, el principal partido en la oposición, el Popular, advierte que Pedro Sánchez tendría el apoyo de grupos radicales e independentistas para poder alcanzar nuevamente el poder. Y todas las encuestas coinciden en algo. Lo primero en los indecisos, 40% de indecisos, así es imposible hacer encuestas. Lo segundo, en que ya hay más votos en la alternativa a Sánchez, los comunistas, los independentistas y los batasunos, que lo que tienen ellos. Sin embargo, la duda es si sumamos más escaños. Bueno, pues eso es lo que tenemos que trasladar a todos nuestros vecinos y amigos y familiares. Si lo que queremos es que no gobierne Pedro Sánchez con esa tropa, con perdón de la expresión, lo que tenemos que hacer es apostar por el Partido Popular. Amigos televidentes, hoy es el último día en el que los medios de comunicación españoles pueden publicar encuestas. Una de ellas es la de la empresa GAT3 para Diario ABC, en donde se estima que el Partido Socialista tendría un 31.5% de intención de voto, el Partido Popular un 20.1%, el Partido Ciudadano alcanzaría un 13.9%, mientras que Unidas Podemos muy de cerca con un 12.1% y Vox en quinto lugar con un 11.4% de intención de voto. Amigos televidentes, en estos momentos, según varias empresas encuestadoras, hay un promedio de 8 millones de indecisos, una cifra que podría cambiar los resultados en cualquier dirección. Este es el informe para la mañana. Sigan ustedes con más aquí en NTN 24. Hasta pronto. Hasta pronto, Marcelo. Gracias por tu reporte desde Madrid. Vamos inmediatamente a revisar otras noticias internacionales. Y esta es una nueva explosión que se registró en Sri Lanka. Ocurrió mientras la policía intentaba desactivar una bomba tras la ola de atentados de este fin de semana. El artefacto estaba en una furgoneta en los alrededores del santuario de San Antonio, una de las 3 iglesias atacadas el domingo. La policía también halló 87 detonadores en una estación de Colombo. Las autoridades están reportando 290 personas muertas y al menos 500 heridas en estos distintos atentados. Investigan si los terroristas contaron con ayuda internacional. El mundo está condenando la matanza del domingo de resurrección en Sri Lanka. El Papa Francisco ha orado por las víctimas mortales de lo que calificó de violencia injustificable e inhumana. El pontífice ha condenado la masacre en la nación asiática tras concluir en la plaza de San Pedro el rezo del Regina Coeli, que sustituye al Ángelus en tiempo de Pascua. Me gustaría expresar nuevamente mi cercanía espiritual y paterna con el pueblo de Sri Lanka. Estoy muy cerca de mi querido hermano, el cardenal de Sri Lanka, y de toda la iglesia diocesana de Colombo. Rezo por muchas víctimas y los heridos, y les pido a todos que no duden en ofrecerle a esta querida nación toda la ayuda necesaria. Espero que todos condenen estos actos terroristas, actos inhumanos, nunca justificables. Oremos a la Santa María. México, Andrés Manuel López Obrador va a revisar en Veracruz su estrategia de seguridad tras la última matanza en este estado que dejó el pasado viernes 14 muertos, entre ellos un bebé. El mandatario mexicano promete que habrá justicia tras este ataque que ha conmovido a los mexicanos y que es una muestra más de la violencia que golpea amplias regiones. Durante el primer trimestre del 2019 se han reportado 8.493 homicidios, según estadísticas publicadas por el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Los demócratas se debaten entre iniciar o no un juicio político contra el presidente Donald Trump. La disyuntiva se da tras la publicación de una versión censurada del informe del fiscal especial Robert Mueller sobre la investigación de la presunta trama rusa, que suscita dudas sobre una posible obstrucción de la justicia del presidente de Estados Unidos. Trump ha criticado el informe calificándolo de engaño.
Filipinas tiembla. Un terremoto de magnitud 6.1 ha sacudido el norte del país. Al menos 3 personas murieron. El Servicio Geológico de Estados Unidos, que registra la actividad sísmica en todo el mundo, ha situado este epicentro en el municipio de Gutat, en la isla de Luzon, a unos 60 kilómetros al noreste de Manila. Filipinas está asentado sobre el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una zona de gran actividad sísmica, volcánica, también que es sacudida por unos 7.000 temblores al año. Elecciones en Ucrania. El actor Vladimir Zelensky ha derrotado con más de 2/3 de los votos al actual líder del país, a Petro Poroshenko, en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, según los primeros resultados oficiales. Ha dicho: como aún no soy oficialmente el presidente, me dirijo como un ciudadano ucraniano a todos los países postsoviéticos. Gracias a Dios. Esas han sido las primeras palabras de Zelensky en un cuartel general. Escrutado más del 25% de los votos, el actor obtiene el 73.22% de los sufragios, resultado que, en caso de confirmarse, sería la mayor victoria electoral en la historia de Ucrania desde su independencia de la Unión Soviética. Hoy se cumple una semana de este incendio de Notre Dame. Con el pasar del tiempo y tras la evaluación de los daños comienza a surgir la pregunta de si esta catástrofe realmente pudo haberse evitado para los estudiosos de esta joya del arte arquitectónico gótico. El siniestro debe ser un llamado de atención sobre la preservación del patrimonio histórico de todo el mundo. La prensa internacional ha sido, de hecho, bastante crítica con la tragedia al divulgar los inconvenientes a los que se enfrentaba el monumento para obtener los recursos para los trabajos de remodelación que eran muy necesarios a fin de mantener una estructura de tal envergadura en pie. Pese a que la UNESCO advertía desde hace casi 20 años sobre los daños que el clima había causado a Notre Dame, no fue sino hasta hace unos pocos meses que se inició este proyecto. Hoy el debate se centra en la necesidad de prestar el cuidado necesario a estas reliquias para evitar que casos como estos se repitan. En Los Ángeles, California, nos acompaña Álvaro Santana Acuña, sociólogo e historiador, profesor también de Whitman College. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido a la mañana de NTN 24. Hola, buenos días. Un placer estar con ustedes y un saludo a los televidentes. Un gusto tenerlo aquí en el Canal de las Américas. Álvaro, Francia sigue en medio de esta consternación por la pérdida irreparable, como dicen. La opinión pública ha vuelto a conocer las grandes dificultades que un monumento como esta, la Catedral de Notre Dame, pese a su valor patrimonial, tenía para recaudar este dinero de la restauración, incluso pese a que su propietario es el Estado francés. ¿Cuál era la realidad en cuanto a remodelación de esta joya antes del incendio? Sí, en efecto, como yo planteé en un artículo de opinión que salió publicado en el New York Times en español, yo ahí planteaba algunas de las cuestiones por las que me pregunta. Una de ellas, por ejemplo, es el hecho de que se ha descubierto que el edificio no tenía una póliza de seguros, que el Estado había tenido grandes dificultades para recaudar el dinero de la restauración. De hecho, las obras de restauración se habían comenzado escasamente con 6 millones de euros y que además también había costado prácticamente más de una década recaudar este dinero, a pesar de que es uno de los monumentos no solamente más visitados de París, sino también más visitados de Europa, y sin embargo este turismo globalizado y de masa no ha servido ni siquiera para recaudar el dinero de su restauración a lo largo de los años, pese a los informes publicados por instituciones como la UNESCO y otras fundaciones culturales francesas que alertaban del mal estado en el que se encontraba el edificio y de la necesidad de su restauración pronta. Así, justamente basándonos en ese artículo que ha sido publicado en este diario prestigioso, según la investigación que usted hace sobre patrimonios culturales, el incendio, particularmente de Notre Dame, evidencia también, según lo que usted ha anunciado, un grave problema que ha sido ya mencionado por la UNESCO, otras instituciones de conservación patrimonial. La carencia generalizada de estos planes para gestionar los siniestros en edificios que tienen alto valor histórico. En un incendio, usted cita, en pleno centro de París, lo dice claramente, han pasado preciados minutos antes de que los bomberos aparecieran con sus mangueras en el techo de la iglesia. Parece entonces las llamas ya se habían adueñado del techo de las maderas centenarias y su avance era casi imparable.
¿Cómo se pudo haber hecho mejor, Álvaro? Sí, bueno, también lo que hemos descubierto, como sucedió también en el Museo Nacional de Brasil, es que un edificio de un valor patrimonial tan alto, por desgracia, carecía de las medidas más básicas de prevención y extinción de incendios. Notre Dame de París no contaba con un sistema de aspersores de agua en la parte superior, a pesar de que estos sistemas ni siquiera en la actualidad requieren el uso de energía eléctrica, algo que hubiese permitido frenar el fuego prácticamente de inmediato. Tampoco disponía, como sí disponen otras iglesias en Francia y en el Reino Unido, por ejemplo, de muros construidos en la parte superior, en el techo, que hubiesen permitido también evitar la propagación tan rápida del fuego, como una especie de cortafuegos arquitectónico, y sin embargo tampoco disponía de este sistema de contención del fuego. Por lo tanto, en un incendio de estas características, donde tenemos materiales tan altamente inflamables como madera del siglo XIII, si no se ataja este incendio en un periodo de menos de 10 minutos, la expansión del mismo es prácticamente como si estuviésemos quemando pólvora, y eso precisamente fue lo que sucedió en París. Los bomberos tuvieron que esperar a una segunda alarma, dado que la primera se consideró una falsa alarma. Tuvieron que esperar a una segunda alarma para ya salir hacia Notre Dame, y en ese momento ya no solamente había pasado, como yo comento, pues prácticamente más de media hora, sino que además las propias características arquitectónicas del edificio, teniendo en cuenta que el techo de madera está por debajo, tapado por bóvedas de piedra, impedía que realmente la extinción del incendio se pudiese realizar con rapidez, y en ese momento pues ya gran parte del techo se había perdido, había afectado también a vidrieras y también pues a otros elementos de piedra colocados en la parte superior. Álvaro, gracias por estar con nosotros. Álvaro Santana, sociólogo, historiador, profesor del Whitman College, hablándonos sobre el incendio que se registró justamente hace una semana en Notre Dame, en París. Gracias y un buen día para usted. Buena semana. Saludos. Mañana agradeciéndoles, por supuesto, su sintonía con este su programa en el espacio en el Canal de las Américas. Vamos a